una encuesta del Instituto Nacional de Estadística que dice lo siguiente. Atención, en España, por segundo año consecutivo, se han producido en el año 2016 más muertes, defunciones, digamos, que nacimientos. Ahí ven el gráfico. Han fallecido en nuestro país el pasado año 409.099 personas, mientras que han nacido en nuestro país 408.384 bebés, nacimientos. Con lo cual, como ven, por segundo año consecutivo, desde luego se producen más muertes que nacimiento. Pero ojo, porque la tendencia no es nada halagüeña, porque ya cada vez en nuestro país nacen menos niños. No es que la previsión de este año 2017 es que vayan a nacer más niños que en el 2016. No, no. Previsiblemente en el 2017 vayan a nacer menos niños que el pasado año. Con lo cual, el panorama es francamente desolador. Bueno, para hablar de todo ello, tenemos en el plató del Gatalagua al director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Se llama Alejandro Macarrón, conocido por todos ustedes. Señor Macarrón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, estos datos a los que ya nos estamos habituando a hablar, por lo menos en este medio de comunicación, lo hacemos pese a que parece que a la clase política y al resto de medios de comunicación no les interesa, no sé, de sobremanera. ¿Estamos abocados a la extinción irremediable de nuestro país o no? Estamos caminando hacia la extinción. No sé si estamos abocados, porque eso se sabrá en el futuro cuando nosotros ya no vivamos, pero el titular, si el titular en vez del que usted ha dicho fuese nacen menos niños que a finales del siglo XVIII en España, cuando la población era como de 10 millones de personas, nacen menos niños que en lo peor de la guerra civil, para que la gente diga, no, es que ahora es difícil, es complicado tener niños, porque fíjate qué duro es. En la guerra civil, que tenemos media España derrotada y fastidiada, y la otra estaría victoriosa, pero vamos, más pobre que las ratas, y con unas dificultades espantosas, ¿no? Con una población, además de España, tenía como 25 millones de habitantes entonces, ¿no? Entonces, el problema, desde luego, no sé qué pasará, pero lo que sí sé, o sí sabemos, porque es matemática elemental, una matemática que entiende un niño de 10 años. Un niño del colegio de 10 años sabe que si cada año nacen menos niños, eso acaba tendiendo a cero, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, ante eso se hace caso. Ahora parece que tímidamente se empieza a reaccionar, pero ahora la magnitud del problema en absoluto se está haciendo caso. Bueno, entonces esto, ¿qué efectos económicos y sociales tiene? Porque la tendencia la hemos visto el año pasado, en 2015 nacieron menos niños, o sea, más niños que en 2016, y presumiblemente en 2017 van a nacer menos niños que en el 16, que en el 15, etcétera, etcétera. Con lo cual, la tendencia es la que es. A largo plazo esto no opera de un día para otro. De hecho, si mañana nacen menos niños, nos ahorramos dinero en colegios, porque esos niños mañana no son productivos. El problema es, efectivamente, en parte el cortoplacismo tremendo. El régimen de crucero de España, más o menos, es que de aquí a fin de siglo perderíamos la mitad de la población y 2/3 de la población laboral. Quedaría una España con a lo mejor un 50% de población mayor de 65 años. Claro, eso es un escenario, no es exactamente apocalíptico, pero se le parece. Salvo que uno crea que da igual que aquí seamos todos viejos o todos jóvenes, que el país vaya para arriba o vaya para abajo. Realmente creo que no hay ningún problema de fondo tan gordo, sobre todo tan gordo y tan poco atendido, ¿no? Porque España está debatiendo si es bueno el libre comercio o no, si perdemos soberanía o no, en su momento si la ETA o no, si las autonomías o no, pero esto que es el ser o no ser, insisto, matemática de un niño de 10 años, y a lo mejor me estoy pasando, a lo mejor es de 8, ¿eh? A lo mejor las restas se dan incluso antes, a los 7 años ya saben que si restas llegas a 0, ¿no? ¿Por qué no tenemos hijos en nuestro país, señor Macarrón? Pues mira, me alegro que haga esa pregunta porque tengo aquí la solución, ¿no? Hombre. Es un libro nuevo que acabo de sacar, pero no es solamente de España, esto no es un problema solamente español, se llama Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo. Realmente, vamos a ver, la sociedad moderna, casi todo está orientado a no tener niños, a que la familia sea prescindible, casi todo. Digo casi todo porque, por ejemplo, hay una cosa que es impresionante, que está orientada a lo contrario, es que ahora no se muere ninguna madre en el parto, prácticamente. O sea, realmente tendríamos que tener más hijos que nunca. Y la mortalidad infantil es mucho más baja. Es mucho más baja, con lo cual no te llevas el disgusto terrible. Antes sabías que se te iba a morir un niño de cada 2. Y ahora ese disgusto se lo ahorra prácticamente todos los padres. Entonces, ¿por qué no tenemos hijos? Pues casi todo hoy día va en contra. No son los valores, los famosos valores, que en esta casa se habla de ello. Antes, hasta hace 30 o 40 años, para una mujer era impensable pasar por la vida sin tener hijos, y para un hombre también. O sea, el no casarse y tener hijos era parte de la cultura, de todo, ¿no? Ahora es
pues ya veremos. De momento, a mí me encanta también divertirme. Yo de joven también me divertí muchísimo. A todos nos gusta el jiji jaja, pero es que es todo jiji jaja. Si hiciésemos la mitad del día jiji jaja y la otra mitad pensásemos en cosas serias, pero ¿qué hace hoy día un joven? Pues carpe diem, divertirse, piensa en cualquier otra cosa, y cuando quiere tener hijos, cuando quiere casarse, generalmente es muy mayor, si es que quiere. Es decir, ¿por qué? Porque el magma de valores circundantes va en contra de eso. Hoy día se ha priorizado todo menos tener hijos. Luego hay un problema de estabilidad también familiar. Una cosa es que en una sociedad libre haya divorcio y que se divorcie un porcentaje de gente, no pasaría nada, que se divorcie 5, 10, 15%. Pero es que el problema es que tenemos una sociedad que es masivamente... el matrimonio clásico de toda la vida es muy minoritario, que es donde se tienen hijos. Donde se tienen más hijos, también las parejas de hecho tienen hijos, pero tienen menos. Los hogares monoparentales tienen hijos, pero tienen menos. O sea, eso pasa en cualquier país, ¿no? Otro problema que tenemos es que nos hacemos adultos muy mayores. Es decir, antes la gente con 18 años, 16, 17 empezaba a trabajar, y si eran mujeres a lo mejor se casaban o trabajaban de lo que sea o servían, y los hombres eran peones. Ahora empezamos a ser adultos de facto con 25, con 27 años. Entonces, cuando empiezas a pensar realmente en sentar la cabeza, generalmente eres muy mayor, ¿no? Pero vamos, yo creo que sobre todo el gran problema es porque las élites al final conforman... Desde luego las élites tienen un deber con una sociedad, para eso son élites, para eso les pagamos para que sean élites. A mí yo no me quejo de que alguien gane 100.000 veces más que yo en una élite social, si por otra parte cumple con sus deberes teóricos de velar por el bien común. Pero si lo único que va es a llevárselo, digamos, crudo, pero no se preocupa nada por el bien común, pues eso ya me gusta menos, ¿no? Entonces a las élites españolas no les ha importado nada este tema. ¿A las élites incluye la política? O sea, los reyes, no ha habido un solo discurso que yo recuerde, ni del rey Juan Carlos ni del rey Felipe VI, nunca han hablado de este tema, que yo recuerde. En ningún debate del Estado de la Nación, que yo recuerde, el presidente del Gobierno, no sé si en el último, porque ya en el ultimísimo, a lo mejor Rajoy empezó a hablar de este tema, nunca han hablado de este tema. Hablaban de la desigualdad, del envejecimiento, del paro, del terrorismo, de todo lo que sea, pero no de que en su país nacen menos niños que durante la Guerra Civil, y de que su país está abocado a la extinción si no se cambia esa tendencia. Bueno, entonces, ¿qué se está haciendo o por qué no interesa la política? Habla usted de las élites, ¿por qué no se toman medidas concretas para fomentar la natalidad? Habla usted de que los jóvenes están por el jiji jaja, pero entre otras cosas, claro, la emancipación a día de hoy de un joven es francamente difícil con los sueldos que hay a día de hoy, todo se retrasa, con lo cual, ¿por qué no se fomenta? Y, oye, si el diagnóstico, ahora hablaremos de las causas económicas y sociales que puede tener, pero ¿por qué no hay nada? Por ejemplo, en Hungría, antes que hablábamos de Víctor Orbán, parece ser que ha revertido, está fomentando la natalidad y poco a poco, cuentagotas, pero está funcionando y revertiendo esa tendencia. No, eso es lo que he intentado en este libro hacer, es mirar, ir un poco más atrás y fuera, ¿no? Porque claro, efectivamente, si uno mira solo la recesión, dice, hombre, ¿cómo vamos a tener hijos con un 28% de paro? El problema es que antes de la recesión tampoco teníamos niños. Claro. Teníamos exactamente los mismos pocos hijos. La tasa de fecundidad de las españolas es prácticamente la misma en el año 2006-2007, después de 12 años de crecimiento económico muy sustancioso. Burbujeante, nunca mejor. Exactamente, burbujeante, que en el año 2014-2015 es prácticamente lo mismo, ¿no? En Suiza, que es uno de esos países perfectos que hay en el mundo, hay 2 o 3, uno de ellos es Suiza, la tasa de fecundidad es la misma que la española, de las suizas nativas, sube un poco por las inmigrantes. En Suiza la fecundidad lleva cayendo, al menos los datos más antiguos que he compilado son de 1876. Ya entonces estaba cayendo la natalidad allí. O sea, por eso digo que el tema, si lo analizamos de una forma muy superficial, esto es no sé qué, esto es hace 3 días que viene una recesión, es que no vamos a... El problema es estructural, es de valores, es de modo de vida, es de modelo de sociedad. Bueno, habla usted de Occidente. ¿Hay algún país occidental que rompa esta tendencia de la que estamos hablando? Romperla del todo no, pero hay países que han reaccionado. Por ejemplo, Hungría, comentaba Hungría, es que Hungría lleva desde el año 81 perdiendo población. O sea, Hungría son países que el comunismo destrozó, todavía más. El capitalismo destrozó la natalidad, pero el comunismo destrozó la natalidad y la economía, con lo cual doble destrozo, ¿no? Entonces, los países de la Europa del Este son los que peor están de todo el mundo. Rusia, por ejemplo, en Rusia murieron 13 millones de personas más de las que nacieron de 1991 a 2011. O sea, son países que ya tienen una hemorragia, que claro, lo notas. Aquí empezamos a tener esa hemorragia, pero no lo hemos notado por los inmigrantes, ¿no? Entonces, esos países acaban de reaccionar. Otro país que reaccionó hace bastante, parcialmente, fue Francia. Francia tenía un problema demográfico con un vecino que tenía al este llamado Alemania, que le ganaba guerra tras guerra. Al final de la Primera Guerra Mundial, el presidente Clemenceau, esto es una cita que pongo en el libro, dijo en el Tratado de Versalles, hay 20 millones de alemanes de más.
porque los alemanes habían tenido mucha más natalidad que los franceses en los 50 o 60 años previos, y efectivamente eran muchos más. Entonces, como les ganaban y eran más, dice, oye, aquí hay un problema. Pero les ganaron en Sedán, pero después ya perdieron siempre los alemanes. Bueno, perdieron porque con mucha ayuda. Es decir, que si hubiese sido solo Francia contra Alemania, claramente la Primera Guerra Mundial la habrían ganado los alemanes, y en la Segunda les pegaron una paliza. Esa habilidad francesa de ser una de las 4 potencias vencedoras en el año 45, después de la pana, con perdón por el lenguaje castizo, que les pegaron los alemanes, es impresionante. Entonces Francia tiene una élite natalista, por un tema no de valores como a lo mejor se defienden aquí, sino de... Y luego Suecia también se ha tomado el tema un poco en serio, pero ningún país ha conseguido hasta ahora revertir ese problema completamente. A ver, vamos a hacer